Hay verdades que el mundo prefiere no ver, verdades que duelen, que incomodan, que destrozan ilusiones construidas durante años. Una de ellas es esta: las personas no cambian cuando llega el éxito, simplemente dejan de fingir. La máscara cae, y lo que aparece debajo no es una nueva versión de quien creías conocer, sino lo que siempre estuvo ahí, escondido detrás de la necesidad, del miedo, de la conveniencia. Yo, Maquiavelo, he estudiado a los hombres con la misma frialdad con que un cirujano estudia un cuerpo abierto. Y lo que encontré no fue bondad ni lealtad innata. Encontré interés, encontré cálculo, encontré máscaras tan bien puestas que sus propios dueños olvidaron que las llevaban. Antes de continuar, necesito saber algo. ¿Desde qué región del mundo estás viendo este video? Escríbelo ahora en los comentarios y deja tu like, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la forma en que ves a las personas que te rodean. Existe una ilusión profundamente humana que ha destruido a más personas que cualquier enemigo declarado. Es la ilusión de creer que conoces a quienes te rodean, que sabes quiénes son, que puedes confiar en sus palabras, en sus gestos, en sus promesas pronunciadas con la voz cargada de emoción. Esta ilusión no nace de la ingenuidad, nace del deseo, porque el ser humano no quiere ver la verdad cuando la verdad duele, prefiere construir una versión cómoda de la realidad, poblarla de personas nobles, de amigos leales, de aliados incondicionales. Y vive dentro de esa versión hasta que algo la rompe. Ese algo casi siempre es el éxito. No existe revelador más poderoso que el ascenso. No existe espejo más cruel que el momento en que comienzas a crecer, a construir, a obtener lo que otros apenas sueñan. Porque en ese instante algo cambia en el ambiente. No en ti, en ellos. Los rostros que antes te ofrecían sonrisas genuinas comienzan a tensarse levemente. Las palabras de apoyo se vuelven más escasas, más calculadas, más frías. Y aquellos que juraban estar contigo en todo momento, de repente encuentran razones para no estar. Muchos interpretan esto como traición, como cambio, como que el éxito los corrompió a ellos o te alejó de los tuyos. Pero eso es exactamente la trampa. Nadie cambió, nadie se corrompió. Lo que ocurrió fue algo mucho más brutal y mucho más definitivo. La verdad encontró finalmente el espacio para mostrarse. Porque los hombres, como he observado a lo largo de toda mi existencia, son criaturas gobernadas por el interés. No por el amor, no por la lealtad abstracta, por el interés concreto, inmediato, calculado con una precisión que ellos mismos niegan tener. Mientras eres pequeño, mientras luchas, mientras no representas ni una amenaza, ni una fuente de beneficio significativo, las personas pueden permitirse ser amables contigo. El costo de esa amabilidad es bajo. No les cuesta nada sonreírte, apoyarte verbalmente, decirte que creen en ti, pero cuando comienzas a crecer, el costo cambia. Tu éxito se convierte en un espejo que refleja sus fracasos. Tu ascenso ilumina su estancamiento, y entonces el interés se recalcula. Algunos decidirán acercarse para beneficiarse de tu nueva posición. Otros se alejarán porque tu presencia les resulta incómoda. Y unos pocos, los más peligrosos, se quedarán cerca con una sonrisa en el rostro mientras planean en silencio cómo detenerte. Ninguno de estos comportamientos es nuevo. Ninguno surgió con tu éxito. Todos existían antes, durmiendo bajo la superficie, esperando el momento preciso para activarse. El éxito no los creó. Simplemente les dio la temperatura necesaria para emerger. Este es el primer principio que debes grabar en tu mente con la precisión de quien graba piedra. El éxito no transforma el carácter de los hombres, lo revela, y esa revelación, aunque dolorosa, es el regalo más valioso que la vida puede ofrecerte. Porque conocer la verdad sobre quienes te rodean, aunque corte como un cuchillo,
es infinitamente superior a vivir envuelto en ilusiones que tarde o temprano van a colapsar en el peor momento posible. El hombre que sabe con quién cuenta y con quién no, tiene una ventaja estratégica inconmensurable sobre aquel que todavía vive creyendo en la lealtad universal. Piensa en los grandes que cayeron no por falta de talento ni de recursos, sino porque confiaron en personas que nunca merecieron esa confianza. Piensa en los que entregaron secretos, planes, vulnerabilidades a quienes llamaban amigos y luego los vieron usar esa información contra ellos. Esa no es mala suerte, es ignorancia estratégica, es el precio de no querer ver lo que el éxito eventualmente habría revelado. Por eso el ascenso no debe asustarte, debe convertirse en tu herramienta de diagnóstico más poderosa. Cuando comienzas a crecer, observa. Observa con la calma de quien ya sabe lo que va a encontrar. Observa quién celebra con genuina alegría y quién celebra con los dientes apretados. Observa quién te busca más ahora que antes y pregúntate honestamente qué quiere. Observa quién desaparece y reconoce que esa desaparición es una respuesta, no una coincidencia. Escribe ahora en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero saber desde qué rincón del mundo llegan quienes tienen el coraje de enfrentar estas verdades. El éxito es luz, y la luz no crea las sombras. Simplemente las hace visibles. Esa visibilidad es poder, y el poder, bien usado, es la única protección real que existe en un mundo donde las máscaras son la norma y la verdad, la excepción. Hay un tipo de persona que el mundo celebra con entusiasmo mientras eres pequeño y desprecia en silencio cuando te vuelves grande. No tiene nombre en el vocabulario común, pero todos la conocemos. La hemos visto, la hemos sufrido. En algunos momentos, sin quererlo, quizás nosotros mismos la hemos sido. Se llama, con toda la precisión que el lenguaje puede ofrecer, el hipócrita de la cercanía. Este individuo no es el enemigo declarado. El enemigo declarado es honesto en su hostilidad y esa honestidad, paradójicamente, lo hace menos peligroso. El hipócrita de la cercanía es aquel que permanece a tu lado no porque te quiera, sino porque te necesita. Porque en tu sombra encuentra calor, recursos, validación, acceso a puertas que de otro modo permanecerían cerradas para él. Mientras eres vulnerable, este tipo de persona se comporta con una generosidad llamativa. Te ofrece su tiempo, sus palabras, su presencia. Y tú, que eres humano y por tanto susceptible al afecto, lo interpretas como lealtad, como amistad verdadera, como uno de esos vínculos raros que la vida regala sin advertencia. Pero lo que en realidad está ocurriendo es un intercambio, silencioso, no declarado, pero perfectamente calculado desde su perspectiva. Él te da presencia, y tú, sin saberlo, le das algo que él no puede producir por sí mismo: valor social, conexión, pertenencia. Y mientras ese intercambio le resulta favorable, el vínculo se mantiene intacto. El momento en que el éxito llega y la ecuación cambia, el hipócrita de la cercanía enfrenta una crisis interna que no siempre puede controlar. Tu crecimiento lo obliga a recalibrar. Si puede beneficiarse de tu nueva posición, se acercará con una devoción renovada que deberías observar con máxima sospecha. Si no puede beneficiarse, si tu éxito simplemente lo hace sentir inferior sin ofrecerle una salida práctica, comenzará a alejarse. O peor, comenzará a sabotear. El sabotaje que ejecuta el hipócrita de la cercanía rara vez es directo. No te ataca frontalmente. No puede permitirse esa honestidad porque su propia imagen depende de parecer una buena persona. Lo que hace, en cambio, es más sutil y más dañino. Siembra dudas sobre ti en conversaciones que no presencias. Matiza tus logros con comentarios que parecen objetivos, pero están calculados para restar.
introduce, con delicadeza quirúrgica, pequeñas narrativas que erosionan tu reputación desde adentro. Todo esto existía en él antes de tu éxito. Lo que cambió no fue su carácter, lo que cambió fue la presión que tu crecimiento ejerció sobre ese carácter, forzándolo a actuar en consecuencia. Reconocer a este individuo es una habilidad que se desarrolla con observación fría y sin sentimentalismo. Observa cómo reacciona a tus buenas noticias, no lo que dice en el momento, porque en el momento todos pueden fingir. Observa lo que hace después. Observa si multiplica tus logros o los minimiza cuando habla de ti con otros. Observa si su energía al estar contigo tiene la ligereza de quien genuinamente disfruta tu compañía o la tensión de quien está calculando constantemente. Y cuando lo identifiques, no cometas el error del impulsivo. Confrontarlo, expulsarlo con ruido, hacer de su hipocresía un escándalo público. Eso solo te desgasta y lo convierte en víctima ante los ojos de quienes no conocen la verdad completa. Lo que debes hacer es más elegante y más eficaz. Reduce el acceso, controla la información que le llega, mantén la cordialidad superficial que exige la convivencia social mientras construyes en silencio una distancia que él nunca podrá cruzar. Porque el hombre que revela sus descubrimientos pierde su ventaja. Y la ventaja en el juego del poder social es todo. Comenta ahora desde qué región del mundo estás siguiendo este video. Quiero saber desde dónde llegan quienes tienen los ojos abiertos para ver lo que la mayoría prefiere ignorar. El éxito reveló al hipócrita que vivía en tu círculo. Ahora que lo ves, tienes una opción que antes no tenías: actuar con inteligencia. Usar esa información. Protegerte con la misma frialdad con que la naturaleza humana, sin pedirte permiso, se protegió siempre de ti. Existe una pregunta que muy pocos se atreven a formular con honestidad, porque la respuesta exige una valentía que escasea. La pregunta es esta: ¿qué reveló el éxito sobre ti mismo? Porque la trampa más sofisticada de este principio es creer que solo aplica a los demás, que el éxito revela la verdad de quienes te rodean. Sí, pero que tú permaneces intacto, inmutable, el mismo de siempre. Esa creencia es cómoda. También es falsa. El éxito ejerce sobre el carácter propio la misma presión implacable que ejerce sobre el carácter ajeno. Y lo que emerge bajo esa presión no siempre es lo que uno esperaría o desearía encontrar. Algunos descubren en sí mismos una generosidad que la escasez había mantenido dormida. Otros descubren una arrogancia que la humildad de los tiempos difíciles había sabido disfrazar. Y hay quienes descubren, con una claridad que paraliza, que durante años construyeron una imagen de sí mismos que no corresponde a quienes realmente son. El poder sin restricciones revela al hombre real con una precisión que ningún test psicológico puede igualar. Cuando nadie puede cuestionarte, cuando los recursos fluyen sin obstáculo, cuando las personas a tu alrededor dependen de tu favor y por tanto raramente te contradicen, lo que haces en ese espacio sin fricción es la fotografía más fiel de tu carácter verdadero. Por eso los grandes estrategas no solo estudian a sus rivales y aliados con ojo clínico, se estudian a sí mismos con la misma implacabilidad. Saben que el mayor peligro no viene de afuera, sino de la brecha entre quién creen ser y quién realmente son. Porque esa brecha, si no se conoce y se gestiona, se convierte en punto ciego. Y los puntos ciegos en el juego del poder son los lugares exactos desde donde llegan los golpes que no se ven venir. Hay hombres que alcanzaron el éxito y descubrieron en sí mismos una crueldad que antes no tenían espacio para ejercer. Otros descubrieron una mezquindad que la necesidad había mantenido irrelevante. Otros, los más peligrosos para sí mismos, descubrieron una necesidad de validación tan profunda que comenzaron a tomar decisiones no en función de la estrategia,
sino en función del aplauso. Y el aplauso, como instrumento de navegación, conduce invariablemente al naufragio. El hombre que el éxito revela como necesitado de admiración constante se vuelve predecible. Y la predictibilidad en cualquier contexto de poder es una debilidad fatal, porque quien te conoce puede manipularte, puede ofrecerte exactamente lo que buscas, la adulación, el reconocimiento, la validación, y mientras tú te alimentas de eso, él extrae lo que necesita sin que siquiera lo notes. La autoconciencia estratégica no es un ejercicio espiritual, es una herramienta de supervivencia. Conocer tus propias reacciones ante el poder, tus propias debilidades magnificadas por el éxito, tus propias tendencias que emergen cuando las restricciones desaparecen, te permite anticiparlas y gestionarlas antes de que se conviertan en vulnerabilidades explotables. Observa qué cambió en ti desde que comenzaste a crecer, no lo que cambió en los demás hacia ti, en ti. ¿Escuchas con la misma atención que antes, o tu paciencia para las perspectivas que no coinciden con la tuya se ha reducido? ¿Sigues siendo capaz de reconocer cuando estás equivocado o el éxito ha construido alrededor de tu ego una armadura que deflecta toda crítica? ¿Las personas que tienes cerca te dicen la verdad o te dicen lo que creen que quieres escuchar? Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Saber desde dónde llegan quienes tienen el coraje de hacerse estas preguntas es importante para mí. El éxito no cambia a las personas, las revela, y esa revelación no tiene dirección única. Mira hacia afuera con ojos entrenados, pero mira también hacia adentro con la misma valentía implacable, porque el hombre que se conoce a sí mismo con precisión tiene una ventaja sobre el mundo que ningún recurso externo puede igualar. Sabe exactamente con qué material está construyendo y sabe, sin ilusiones, cuánto puede resistir ese material antes de ceder. Nada en la naturaleza humana es más constante que el resentimiento disfrazado de indiferencia. Y nada en la dinámica del poder social es más ignorado que este fenómeno preciso. El resentimiento que el éxito ajeno produce en quienes no han alcanzado el suyo. Este resentimiento no se declara. Sería demasiado costoso hacerlo. Declararlo implicaría admitir envidia, y la envidia es el único pecado que nadie confiesa, porque reconocerlo requeriría admitir también que uno se siente inferior. Así que el resentimiento se transforma, se disfraza de crítica objetiva, de preocupación genuina, de análisis frío sobre las razones del ascenso ajeno. Escucharás frases como «No sé cómo llegó tan lejos con tan poco mérito» o «Todo eso que tiene es por suerte, ya verás que no dura» o «Más sofisticado aún». Claro, si uno también tuviera esos contactos, cada una de estas frases tiene la apariencia de un comentario razonado. Cada una es, en su núcleo más profundo, resentimiento puro con traje de intelecto. El hombre que comprende esto tiene una ventaja comunicacional enorme, porque cuando escucha este tipo de comentarios sobre sí mismo o sobre otros, no reacciona emocionalmente, no se defiende, no ataca, no intenta convencer, simplemente cataloga, registra, actualiza su mapa de quién es quién en el ecosistema social que habita, porque el resentimiento siempre revela algo más valioso que la admiración, revela el deseo. Quien te resiente en silencio quiere lo que tú tienes, y quien quiere lo que tú tienes es alguien cuyas motivaciones puedes predecir con alta precisión. El resentido es, paradójicamente, uno de los personajes más legibles del teatro social. Su comportamiento está gobernado por una lógica simple aunque intensa: minimizar aquello que lo hace sentir insuficiente. Esto significa que atacará tus logros cuando no pueda ignorarlos, que buscará errores en tu trayectoria con una dedicación que jamás aplicó a construir la suya,
que celebrará cualquier tropiezo tuyo con una intensidad que delata todo lo que intenta ocultar. Y que, si las circunstancias cambian y tu éxito se consolida más allá de lo que puede negar, optará finalmente por una de dos estrategias: la desaparición silenciosa o la adhesión oportunista. Ambas son información. Ambas te dicen exactamente lo mismo sobre el carácter de esa persona, que su vínculo contigo nunca estuvo construido sobre la base de quién eres, sino sobre la base de lo que representas para su propia narrativa interna. El error más común ante el resentimiento ajeno es intentar resolverlo, intentar convencer al resentido de que tu éxito no lo disminuye, intentar incluirlo generosamente en los frutos de tu ascenso con la esperanza de que la generosidad transforme su hostilidad en lealtad. Este error nace de una comprensión equivocada de la naturaleza humana. El resentimiento no se cura con generosidad. La generosidad ante el resentido solo confirma su narrativa, que tú tienes tanto que puedes darte el lujo de regalar, lo que amplifica exactamente la brecha que produce su malestar. Lo que funciona, en cambio, es la ecuanimidad completa, no la indiferencia performativa, que también es una reacción y, por tanto, demuestra que el resentido ha logrado afectarte. La ecuanimidad real, la capacidad de ver, registrar y continuar sin que nada de eso interrumpa el ritmo de tu construcción. Comenta desde qué ciudad o país estás viendo esto. Quiero saber desde qué rincón del mundo llegan quienes entienden estas dinámicas con la claridad que merecen. El éxito reveló a los resentidos que vivían en tu entorno. Ahora que los ves con nitidez, la pregunta estratégica no es cómo relacionarte con ellos. La pregunta es cómo usar esa información para construir con mayor precisión, para proteger con mayor inteligencia, para avanzar con mayor velocidad, sin cargar el peso innecesario de quienes nunca estuvieron realmente de tu lado. Hay un momento específico en la trayectoria de cualquier persona que asciende que determina más que cualquier otro si ese ascenso se consolida o colapsa. No es el momento del primer gran logro. No es el momento en que el reconocimiento llega por primera vez. Es el momento en que el éxito comienza a revelar a las personas equivocadas dentro del círculo más cercano, y el individuo debe decidir qué hacer con esa información. Este momento es una prueba de inteligencia estratégica, no de inteligencia académica ni de talento técnico, de inteligencia estratégica, la capacidad de actuar sobre la realidad tal como es, no sobre la realidad como uno desearía que fuera. La mayoría falla a esta prueba, no por maldad ni por ignorancia básica, por afecto, porque los seres humanos construyen vínculos que, con el tiempo, adquieren un peso emocional que hace extraordinariamente difícil su reevaluación racional. Hemos compartido momentos con estas personas, hemos sido vulnerables frente a ellas, hemos invertido tiempo, energía, confianza, y toda esa inversión crea una resistencia psicológica poderosa a aceptar que el retorno de esa inversión nunca va a llegar, porque la persona en quien invertiste no era quien creías que era. Esta resistencia tiene un nombre en el campo de las decisiones humanas. Es el costo hundido emocional, la tendencia a mantener una relación, una asociación, un vínculo, no porque tenga valor real presente, sino porque hemos invertido mucho en él en el pasado. Y así, personas que el éxito reveló como tóxicas, interesadas o directamente hostiles, permanecen dentro del círculo de confianza, no porque merezcan estar ahí, sino porque sacarlas implicaría admitir que el tiempo pasado con ellas fue, en parte, tiempo mal invertido. El estratega verdadero rompe con esa lógica, no con crueldad, no con el dramatismo del que necesita hacer de cada decisión un espectáculo.
con la frialdad silenciosa de quien simplemente reorganiza sus recursos en función de la información disponible. El círculo se reduce, el acceso se restringe, la intimidad se retira, y todo ello ocurre sin declaraciones, sin confrontaciones, sin escenas que consumen energía y aportan poco valor estratégico. Porque el objetivo no es castigar a quien el éxito reveló como indigno de confianza. El objetivo es proteger la construcción. El objetivo es rodear el ascenso de personas cuyo carácter, revelado precisamente por ese ascenso, sea compatible con la dirección que se quiere tomar. Esto exige algo que pocas personas están dispuestas a practicar: la evaluación constante y sin sentimentalismo del círculo cercano, no como un ejercicio de paranoia, sino como higiene estratégica. Del mismo modo en que un comandante evalúa periódicamente la confiabilidad de sus tropas, no porque las desprecie, sino porque de esa confiabilidad depende la victoria, el individuo que construye algo valioso debe evaluar periódicamente la confiabilidad de quienes lo rodean. Y los criterios de esa evaluación no son complicados: simplicidad y consistencia. Esta persona actúa igual cuando puedo beneficiarla que cuando no puedo. ¿Sus palabras de apoyo van acompañadas de acciones concretas o son solo ruido verbal? ¿Celebra mis victorias con la misma intensidad con que yo celebraría las suyas? ¿Me dice lo que necesito escuchar o solo lo que quiere que escuche? Deja tu comentario ahora. Escribe desde qué parte del mundo estás viendo este video. Cada región que aparece me confirma que estas verdades no tienen fronteras. El éxito no es solo un destino, es un instrumento de diagnóstico. Úsalo como tal. Deja que la luz que proyecta ilumine no solo el camino hacia adelante, sino también el terreno humano sobre el que estás construyendo. Porque construir sobre terreno falso, por mucho talento y esfuerzo que pongas en la construcción, siempre termina en colapso. Y el colapso, cuando llega desde adentro, desde el círculo de confianza, es el más devastador de todos. El poder tiene una propiedad que pocas personas comprenden hasta que lo experimentan directamente. Amplifica, no crea, no transforma. Amplifica lo que ya existe. El generoso se vuelve más generoso con poder, el mezquino se vuelve más mezquino, el paranoico se vuelve más paranoico, el lúcido se vuelve más lúcido. El poder es, en esencia, un amplificador de carácter. Esta comprensión cambia radicalmente la forma en que debes leer a las personas en su momento de ascenso. No busques quién se convirtió en alguien diferente. Busca a quien se convirtió en una versión más intensa de quien siempre fue. Porque esa versión intensificada es la versión real. Todo lo anterior, la versión moderada, contenida, limitada por la circunstancia, era solo el borrador. Esto aplica con especial claridad a los líderes. Un líder que en tiempos de escasez era desconsiderado con los más débiles, se convertirá, en tiempos de abundancia y poder pleno, en alguien que instrumentaliza a los débiles sin ningún tipo de incomodidad. Un líder que en tiempos de limitación era capaz de escuchar y ajustar su visión, se convertirá, con poder pleno, en alguien que no solo escucha, sino que activamente busca perspectivas que lo contradigan, porque entiende el valor estratégico de esa fricción. El éxito y el poder no son interrupciones en la narrativa del carácter, son su continuación natural a mayor temperatura. Y a mayor temperatura, todo se vuelve más visible, más claro, más inconfundible. Por eso, uno de los errores más costosos que puede cometerse en el juego del poder social es juzgar a una persona solo en sus momentos de restricción. La persona amable bajo presión extrema no necesariamente será una persona amable con poder pleno. Y la persona aparentemente ruda en tiempos de escasez puede revelarse, con recursos y posición, como alguien de una integridad notable.
El observador sofisticado no toma como definitivas las impresiones formadas bajo una sola condición. Busca activamente observar a las personas en condiciones variadas. Las observa cuando ganan y cuando pierden, cuando son halagadas y cuando son criticadas, cuando tienen algo que perder en la conversación y cuando no tienen nada que perder. Cada una de estas condiciones revela una capa diferente del carácter, y la suma de esas capas, no la impresión bajo una sola condición, es la imagen real. Esta es una habilidad que se desarrolla con práctica deliberada y que, una vez desarrollada, no puede desactivarse. El observador entrenado ve patrones donde otros ven incidentes aislados. Ve consistencia donde otros ven comportamientos contradictorios. Y sobre todo, ve la versión futura de las personas en su versión presente, porque entiende que lo que el éxito va a amplificar ya está ahí, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Es importante para mí saber desde qué rincón del mundo esta visión del poder resuena. Usa esta comprensión con precisión quirúrgica. Cuando evalúes a alguien cuya influencia en tu vida puede crecer, no te preguntes quién es hoy. Pregúntate quién será cuando las restricciones desaparezcan. Pregúntate qué versión amplificada emerge si le das tiempo, recursos y poder suficientes. Porque esa versión amplificada es la que eventualmente tendrás que enfrentar. Y es infinitamente mejor anticiparla desde la calma de la elección que recibirla por sorpresa cuando ya es demasiado tarde para actuar con libertad. Hay una categoría de personas que el éxito revela con una claridad particular y que merece análisis específico porque su influencia puede ser la más dañina de todas. Los que siempre creyeron que merecían más de lo que tienen y que tu éxito convierte en una amenaza personal a su narrativa de vida. Estas personas no son, en el fondo, maliciosas. Son, en el fondo, frustradas. Llevan años construyendo una historia interna en la que su falta de logros no es consecuencia de sus propias decisiones, sino de un mundo injusto que no supo reconocer su valor. Esta narrativa los protege del dolor de la autorresponsabilidad. Los mantiene en la posición cómoda y victimizada de quien podría haber sido grande si las circunstancias hubieran sido diferentes. Tu éxito dinamita esa narrativa desde sus cimientos. Porque si tú, que no eres necesariamente más inteligente ni más talentoso en su percepción, lograste lo que ellos no lograron, entonces la explicación del mundo injusto se vuelve insostenible. Y enfrentar esa insostenibilidad es tan doloroso que la mente busca, desesperadamente, una salida que no requiera reevaluar la narrativa protectora. La salida más común es la descalificación de tu logro. Si lo que lograste no es realmente valioso, si fue producto de la suerte o del favor o de circunstancias irrepetibles, entonces su narrativa sobrevive intacta. Por eso estas personas invierten energía desproporcionada en encontrar razones por las que tu éxito no cuenta, por las que no es tan impresionante, por las que ellos habrían logrado lo mismo o más bajo las mismas condiciones. No lo hacen necesariamente con malicia consciente, lo hacen porque su supervivencia psicológica depende de ello, y eso, aunque lo hace comprensible, no lo hace menos peligroso para ti. Porque si estas personas tienen acceso a tu círculo social o profesional, su trabajo de descalificación tiene un impacto real sobre tu reputación. La gota persistente, el comentario calibrado, la duda sembrada con precisión en el momento adecuado. Estas son herramientas que, usadas consistentemente sobre una audiencia que no conoce tu trayectoria directamente, pueden erosionar lo que construiste con una lentitud que hace difícil identificar la fuente del daño. La respuesta estratégica ante este tipo de individuo es
Nuevamente, la gestión del acceso, no el enfrentamiento. No la demostración performativa de logros que busca silenciar sus dudas, porque esa demostración solo confirma que sus comentarios te afectan y les da un poder que no merecen tener. La respuesta es reducir el espacio desde el que pueden operar. Reducir el acceso a información sobre tus planes, tus vulnerabilidades, tus momentos de duda. Mantener la cordialidad de la superficie mientras construyes una distancia operativa que los hace irrelevantes. Y mientras tanto, seguir construyendo. Porque la mejor respuesta a quien descalifica tu logro es un logro mayor, no para demostrarles nada, para demostrarte a ti mismo que su narrativa sobre ti es tan falsa como su narrativa sobre sí mismos. Comenta ahora desde qué región o país estás viendo este video. Esa información me importa más de lo que crees. El éxito reveló a quienes necesitan que fracases para no tener que reevaluarse a sí mismos. Ahora que los ves, no cargues el peso de su frustración como si fuera tuya. Su incapacidad para celebrar tu ascenso no es información sobre tu valor, es información sobre su miedo. Y el miedo, bien leído, siempre se convierte en ventaja para quien sabe interpretarlo. Existe un fenómeno igualmente fascinante y perturbador que ocurre en el polo opuesto del espectro. No el que ataca tu éxito, sino el que se adhiere a él con una intensidad que va más allá de la admiración sana. El que de repente, cuando comienzas a crecer, se convierte en tu más ferviente defensor, tu promotor más entusiasta, tu sombra más constante. Este individuo también fue revelado por el éxito, no como enemigo, como oportunista, y el oportunismo, aunque es menos hostil que el resentimiento, puede ser igualmente peligroso si no se gestiona con claridad. El oportunista que tu éxito atrae no busca tu destrucción, busca tu ascensor. Busca usar tu trayectoria como plataforma para su propio avance. Y mientras sus objetivos son alineados con los tuyos, esta relación puede funcionar con eficiencia. El problema surge cuando sus objetivos divergen, porque en ese momento su lealtad, que nunca fue hacia ti, sino hacia las ventajas que representabas, desaparece con la misma velocidad con que llegó. El oportunista se identifica por varios patrones consistentes. Primero, su entusiasmo por ti comenzó exactamente cuando tu ascenso se hizo visible, no antes. No cuando eras invisible y la inversión en la relación tenía un costo real sin beneficio garantizado. Su interés despertó precisamente cuando el beneficio se hizo evidente. Segundo, sus contribuciones a la relación son siempre proporcionales al beneficio que espera obtener. Cuando el acceso que tú le ofreces es valioso, su dedicación es notable. Cuando ese acceso se restringe o su utilidad disminuye, su dedicación se evapora sin explicación. Tercero, habla de ti con una generosidad que a veces resulta incómoda por su intensidad. Te posiciona públicamente con un entusiasmo que supera lo que la relación real justificaría. Esta conducta no es altruista, es inversión. Está construyendo, en el imaginario colectivo, una asociación entre su nombre y el tuyo que le aporta valor independientemente de lo que la relación entre ustedes sea en realidad. ¿Cómo gestionar al oportunista sin caer en el error de la paranoia que hace imposible cualquier alianza? Con claridad sobre lo que la relación es y lo que no es. Si alguien se acerca a tu éxito buscando ventaja, eso no lo convierte automáticamente en un actor inútil o peligroso. El mundo del poder funciona en gran medida sobre intercambios de ventajas mutuas. La pregunta no es si hay oportunismo en la relación, sino si el intercambio es justo y si los objetivos son suficientemente alineados para que la alianza sea sostenible. Lo que debe evitarse es confundir el oportunismo con la lealtad. Es decir,
No construir sobre esa relación ninguna expectativa que solo la lealtad genuina podría cumplir. No compartir vulnerabilidades que el oportunista podría usar en el momento en que la alianza se fracture. No otorgar posiciones de poder interno que dependan de la confianza más que de la competencia demostrada. Deja tu comentario ahora. ¿Desde qué ciudad o país del mundo estás viendo este video? Cada respuesta me confirma que estas ideas trascienden geografías y culturas. El éxito reveló al oportunista que ahora orbita tu crecimiento. Ni lo rechaces reflexivamente, ni lo abraces sin análisis. Úsalo con la misma frialdad calculada con que él usa tu ascenso. Y recuerda, en el tablero del poder no hay actores buenos o malos. Hay actores con intereses alineados y actores con intereses divergentes. Tu trabajo es saber siempre en cuál categoría se encuentra cada persona que tiene acceso a tu mundo. A lo largo de toda esta exploración del carácter humano revelado por el éxito, hay una figura que ha permanecido en el margen del análisis y que merece ahora atención completa: el aliado verdadero. Aquel cuyo carácter, cuando el éxito lo iluminó, mostró no resentimiento ni oportunismo, sino algo extraordinariamente raro, una lealtad que no depende de la conveniencia. Este individuo existe. No es una construcción romántica ni un ideal filosófico. Existe en la realidad concreta de las relaciones humanas, aunque en una proporción mucho menor de lo que la mayoría espera encontrar. Y reconocerlo con precisión es tan importante como reconocer a todos los demás, porque sobre este individuo, y solo sobre este, puede construirse algo que trascienda el cálculo puro. El aliado verdadero se reconoce por una característica que ningún otro personaje del ecosistema social puede replicar de forma sostenida. Su comportamiento hacia ti no cambia significativamente entre tu momento de escasez y tu momento de abundancia. Estuvo cuando no tenías nada que ofrecer. Está ahora que tienes mucho. Y la calidad de su presencia, la honestidad de su comunicación, la consistencia de su apoyo no varía en función de tu posición. Más revelador aún, este individuo te dice lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar, y lo hace no para herirte, sino porque comprende que la verdad, aunque incómoda, es el regalo más valioso que puede ofrecerte. En un entorno donde el éxito atrae aduladores que solo multiplican tus certezas y nunca cuestionan tus errores, el aliado que se mantiene honesto es un activo estratégico de valor incalculable. ¿Cómo tratar a este individuo una vez que lo reconoces? Con la misma inteligencia con que tratas a todos los demás, pero con un componente adicional: reciprocidad genuina. El aliado verdadero no es un recurso que se extrae. Es una relación que se cultiva con la misma dedicación que él pone en cultivarla. Ignorar eso, tratar la lealtad genuina con la misma frialdad instrumental con que se trata el oportunismo, es uno de los errores más costosos que puede cometerse, porque la lealtad verdadera, cuando se descuida o se instrumentaliza, no desaparece de golpe. Se erosiona lentamente, en silencio, sin anuncios ni confrontaciones. Y cuando finalmente se va, deja un vacío que no puede ser llenado por ninguna cantidad de aliados convenientes ni de aduladores entusiastas. El estratega que sabe leer el carácter humano no solo aprende a protegerse de quienes el éxito reveló como amenazas. Aprende con la misma urgencia a cuidar a quienes el éxito reveló como verdaderos. Porque en el largo plazo, son ellos los que determinan si la construcción tiene alma o si es simplemente una estructura brillante, pero vacía. Escribe ahora en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Quiero saber desde dónde llegan, quiénes tienen la profundidad para valorar tanto la frialdad estratégica como la calidez de los vínculos verdaderos.
El éxito reveló quiénes siempre fueron. Y entre todos los que reveló, ninguno es más valioso que el aliado real. Protégelo, cuídalo, sé para él lo que él es para ti, porque el poder sin vínculos verdaderos es una fortaleza sin cimientos, impresionante desde afuera, frágil desde adentro. Hemos llegado al final de este recorrido por las verdades más duras y más liberadoras que el ascenso puede revelar. Y es aquí, en este punto final, donde converge todo lo anterior en una síntesis que no es un cierre, sino una apertura. La apertura hacia una forma de relacionarte con el mundo que es, al mismo tiempo, más lúcida y más poderosa que cualquier cosa que la ingenuidad pueda ofrecer. El éxito no cambia a las personas, las revela. Esta afirmación, que al principio puede sonar como una sentencia oscura sobre la naturaleza humana, es en realidad una de las noticias más liberadoras que existen. Porque si el éxito revela en lugar de crear, entonces la información que te ofrece es confiable. No estás descubriendo versiones nuevas y falsas de las personas. Estás descubriendo las versiones reales que siempre existieron. Y la realidad, por dura que sea, siempre es un mejor punto de partida que la ilusión. La persona que comprende esto profundamente experimenta un cambio fundamental en su relación con la decepción. La decepción nace de la brecha entre expectativa y realidad. Cuando tu expectativa sobre el carácter ajeno era basada en ilusión, la decepción es enorme, desequilibrante, capaz de paralizar. Cuando tu expectativa estaba basada en observación lúcida, la confirmación de lo que ya intuías no es decepción. Es simplemente información que actualiza tu mapa. Y un mapa actualizado es poder. Poder para elegir con quién construyes. Poder para determinar a quién das acceso y a qué nivel. Poder para avanzar sin cargar el peso de vínculos que consumen sin aportar, de relaciones que drenan sin nutrir, de personas cuyo carácter revelado por el éxito las hace incompatibles con la dirección que has elegido tomar. Todo este proceso requiere algo que la cultura popular raramente celebra, pero que es, en la práctica del poder, absolutamente indispensable: la capacidad de actuar sobre verdades incómodas, de hacer lo que la información indica que debe hacerse, incluso cuando hacerlo duele, incluso cuando contradice afectos construidos durante años, incluso cuando la narrativa cómoda de la lealtad universal sería más fácil de sostener. Esta capacidad no se desarrolla de una vez. Se construye con cada decisión que eliges tomar desde la lucidez en lugar de desde el deseo de que las cosas sean diferentes. Con cada vez que ves lo que el éxito revela y actúas en consecuencia en lugar de mirar hacia otro lado. Con cada vez que proteges tu construcción con la misma firmeza con que defenderías cualquier otro activo valioso. Y al final de ese proceso, lo que emerge no es cinismo. El cinismo es la respuesta de quien fue herido por la ingenuidad y en lugar de desarrollar lucidez, desarrolló amargura. Lo que emerge cuando el proceso se hace bien es algo mucho más sofisticado. Una capacidad de relacionarse con el mundo sin ilusiones, pero también sin hostilidad. Con claridad, pero también con generosidad hacia quienes la merecen. Con frialdad estratégica donde la frialdad es necesaria y con calidez genuina donde los vínculos verdaderos la justifican. Esa combinación, la lucidez sin cinismo, la estrategia sin crueldad innecesaria, la fortaleza sin inhumanidad, es la marca del verdadero poder, no el poder que aplasta porque puede, el poder que construye porque comprende, el poder que dura porque está fundado no en el miedo que impone, sino en la claridad que lo guía. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país del mundo estás cerrando este video con nosotros. Quiero saber desde qué rincón del planeta llegan quienes tienen el coraje de ver el mundo tal como es y construir dentro de esa realidad, sin excusas
y sin ilusiones. El éxito no cambia a las personas, las revela. Y ahora que sabes leer esa revelación con precisión, tienes algo que muy pocos tienen, la ventaja del que ve. Úsala con inteligencia, úsala con propósito. Y sobre todo, úsala para construir algo que valga la pena revelar cuando sea tu momento de ser observado por los ojos que aprenden a leer el carácter ajeno con la misma lucidez que tú acabas de desarrollar.